él trabaja con modelos matemáticos, pero tiene un laboratorio, y de hecho combinan las dos cosas en su trabajo, ¿no? Es un trabajo verdaderamente interdisciplinario. Entonces, pues, nos va a platicar algunas cosas que tienen que ver con plásmidos. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Cualquier excusa para escaparme de Cuernavaca, para venir a preguntar, se agradece. Sí, efectivamente les voy a hablar acerca del trabajo que la parte de modelación me hice yo y la parte de experimentación una de ellas. Pero también es parte de un proyecto mucho más grande donde participa del CCG, Charlie, el doctorado, Gary, que hizo los experimentos en microfluídica, que se presentaré. Unos colegas españoles que hacen experimentos de biología molecular y las construcciones genéticas en Oxford. Entonces, bueno, ya dije 3 veces la palabra plásmidos, o no lo he dicho, pero estaba escrito, y no hemos definido bien qué quiere decir, ¿no? Entonces, los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN que se replican independientemente del cromosoma. Tienen mucho interés por varias razones. Una de ellas es porque se utilizan como vectores para ingeniería genética y sintética, es decir, uno puede meterles genes y meterlos adentro de bacterias. Es decir, bueno, en la naturaleza pueden portar genes útiles y en particular otro interés de los plásmidos es que en cuestiones de resistencia a antibióticos muchas veces los genes se portan en plásmidos y no en cromosoma. En general, portar un plásmido está asociado a un costo metabólico, entonces la célula trataría de no traer plásmidos. Entonces hay un cierto compromiso que ahorita discutiremos. Y otra cosa que se puede pasar es que se puede perder por segregación, es decir, como son pequeños circulitos de ADN que andan por ahí flotando las células y la célula se divide a la mitad, es muy probable que una de las células hijas se quede sin plásmidos, y en cuyo caso pues decimos que se perdió. ¿Sí? Minuto cero. Entonces, en realidad es como un pedazo de... Es un pedazo de ADN. De la información genética. Sí, exacto. No todo está contenido en el cromosoma, sino está contenido en moléculas que están por ahí flotando. La mayor parte sí son cerrados. No se pueden replicar por sí solos, necesitan entonces secuestrar la maquinaria de replicación de la célula. O sea, hay gente que los ve inclusive como parásitos. Pero no necesariamente depende de qué genes portan o no, porque a veces traen genes que son beneficiosos. No hay una interacción interesante, una dinámica entre el huésped y los plásmidos, que es un poco lo que trataremos de discutir de hoy. ¿Hay repetición? ¿Hay qué, perdón? Repetición de la población de plásticos. Hay algunos plásmidos que sean parcialmente idénticos o algo por el estilo. En general, sí. Esos, los plásmidos que voy a discutir hoy precisamente son plásmidos multicopia, que quiere decir que tienes en una sola célula puedes llegar a tener 20 copias del mismo plásmido. Entonces se replica hasta que llega a un cierto número y en ese momento deja de replicarse. Entonces esencialmente tú agarras una célula y tienen todo 20 copias, 10 copias, más por el estilo. Pues es que sí son ¿no? Pero no sé. Otro punto fundamental de los plásmidos es que se pueden transferir horizontalmente entre huéspedes. Y esto hace que en estos seres asexuales es un mecanismo de adaptación muy eficiente, porque entonces, inclusive interespecies, ¿no? Entonces esta foto es muy impresionante, pero entonces dos células distintas pueden formar un puente y mediante conjugación transferirse material genético a través de estos plásmidos. Y hay muchas preguntas asociadas a evolución microbiana que están interesantes relacionadas a plásmidos. Una es que no todos los plásmidos no todos los genes se portan en plásmidos. Hay ciertos genes que están sobrerepresentados. ¿Cuáles? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es el beneficio evolutivo de que esos genes los traigas en plásmidos y no en el cromosoma? Y finalmente, en esta idea de que pueden ser vistos como parásitos, pues cómo se mantienen en la población. Y ese es algo que se le conoce como la paradoja de plásmidos. Y esencialmente piensa uno que si en una población tienes bacterias que portan plásmidos, hay ciertos procesos biológicos que tienden a estabilizarlo, como transferencia horizontal, como mencioné, mediante lo que se conoce como conjugación. Evidentemente, selección, si trae genes que son benéficos para el medio ambiente en ese contexto. Pero hay cosas que también son interacciones negativas, se puede perder por segregación y está asociado a un costo metabólico. Pues de alguna manera se tiene que equilibrar todas esas cosas para que podamos observar los plásmidos, ¿no? La paradoja de plásmidos es que si uno pensaría que si tiene genes benéficos, entonces sería mucho mejor para las células secuestrar esos genes y integrarlos al cromosoma. Entonces el gen se hace redundante. Pero por otro lado, si está asociado a un costo, entonces ¿para qué lo quieres tener? Es decir, como que no hay ninguna razón por la cual existen los plásmidos, en principio, si uno pone esos términos.
Entonces, es algo que se estudió en realidad hay una serie de artículos muy viejos, de los 80s hasta un poco más recientes, clásicos de biología matemática, Bruce Levin y Bergstrom, donde hicieron los modelos dinámicos, donde lo que demostraron es que para que el plásmido se mantenga establemente en la población, entonces la tasa de transferencia horizontal tiene que de alguna manera compensar por el costo metabólico y la pérdida de segregación. Es un poco lo que le llaman como hitchhiking, ¿no? O sea, tomar un aventón. Entonces, si estás en una bacteria que está pagando un costo, bueno, si una bacteria que no estás siendo seleccionada positivamente en ese medio ambiente, entonces esa bacteria eventualmente se va a perder de la población, pero el plásmido se tiene que saltar a un linaje que sí va a sobrevivir. Entonces, esos son los resultados clásicos, no voy a entrar en detalle con ellos porque es jueves y no queremos ser muy negativos, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos decir es que no todos los plásmidos son movilizables. Entonces, ese resultado teórico de los 80s o de principios de los 2000s, de pronto actualizándolo ya con la información genómica que tenemos, y si uno realiza un análisis bioinformático de todos los genes que se conocen en las bases de datos de secuencias, tiene la distribución de tamaños del plásmido tiene una distribución bimodal bien interesante. Y si uno se fija con un poco más de detalle, lo que resulta ser es que esencialmente hay dos tipos de plásmidos. Los plásmidos grandes, que son grandes, en general tienen pocas copias por célula, a veces una sola, y tienen unos mecanismos moleculares súper complicados que se estabilizan al plásmido de la población. Puede ser que parecen activas y que se aseguran de que las dos hijas tengan plásmidos. Puede ser, son conjugativos, tienen toda la maquinaria para transferirse horizontalmente. E inclusive tienen algunos sistemas toxina-antitoxina, de tal manera que si la célula de alguna manera pierde el plásmido, entonces eventualmente está destinado a morirse, ¿no? Entonces son muy divertidos y muy interesantes. Pero por otro lado hay una gran cantidad de plásmidos que son, se les llaman plásmidos pequeños porque son pequeños, tienen muchas copias por célula, pero no tienen ninguno de estos mecanismos súper complicados, moleculares, que estabilizan el plásmido de la población, y no tienen la capacidad de conjugar. Algunos lo pueden hacer yéndose al aventón con otros, o mediante viruses o algo por el estilo, pero hay algunos que no se pueden mover para nada. Entonces, eso es conjugar. Conjugar quiere decir, conjugar es el proceso mediante el cual se transfieren horizontalmente. Hay algunos otros mecanismos de transferencia horizontal, pero la conjugación es el más común. De estos, hay algunos subconjuntos, si entiendo bien, que son de alguna manera necesarios para la sobrevivencia de la célula y para algunos otros procesos fisiológicos. Sí. ¿De estos hay algunos que son necesarios también o por ser chiquitos no? Pues esa es la pregunta, ¿cuáles son los genes que portan? ¿Por qué los traen esos? Hay algunos de estos pequeños que carecen completamente de genes y por consiguiente nunca son beneficiosos. Y por otro lado, pero no se podrían ser pueden mover. regulatorios. Pues nadie sabe muy bien, o sea, no son muy raros, ¿no? La verdad es que la biología de plásmidos es una de las, creo que, áreas más esotéricas de la microbiología. ¿Y los tamaños de esta distribución son equiparables normalmente o...? Tamaños o sea, estoy viendo la bimodalidad en la distribución. Nos sale bastante equiparables, sí, no estoy seguro. Hay un sesgo, evidentemente, porque son los que han identificado, entonces puede ser que haya un sesgo en tratar de observar aquellos que son más relevantes que otros, pero sí, a mí también me sorprende que sea tan bimodal. Toda la pregunta original de cómo pueden mantenerse los plásmidos en la población, si se pueden mover horizontalmente, pues hay una buena razón por la cual pueden sobrevivir, pero la pregunta de cómo pueden mantenerse los plásmidos pequeños en la población no queda tan clara la respuesta. Entonces, en la primera parte de la práctica voy a discutir un poco acerca de cómo puede pasar esto. Y para estudiarlo, desde el punto de vista experimental, no vamos a entrar en detalles, pero si alguien quiere lo podemos platicar, pero vamos a utilizar una bacteria de Pseudomonas. Es un plásmido muy pequeño que está, bueno, ahora les digo dónde, 5.000 pares de bases por acá, que no se puede transmitir horizontalmente, que lo escogimos porque es metabólicamente muy costoso, es decir, si trae un plásmido crece 20% menos que si no lo trae, y que trae alrededor de 10 células por plásmido, 10 plásmidos por célula. Está por ahí. Entonces es un plásmido pequeño prototípico. Desde el punto de vista de modelación matemática, lo que vamos a hacer es tratar de hacer un modelo sencillo, evidentemente, porque tenemos compromiso con los datos, pero por otro lado un poco más mecanístico, donde a partir de modelar o hacer suposiciones a nivel genético molecular, tratar de predecir cuál es la dinámica ecológica y evolutiva. Es decir, como veis ahí, predecir la dinámica ecológica y evolutiva a nivel de poblaciones, a partir de modelar procesos celulares. Entonces voy a describir un poco el modelo general. Tenemos un dispositivo experimental que está bien agitado, mezclado, calientito, homogéneo, todo muy bien, con un solo recurso limitante, pero en realidad esos recursos viven muy cómodamente las células ahí.
Asumimos que el consumo de recursos en la población tiene esta forma de Michaelis-Menten, que es un modelo clásico en modelación de dinámica microbiana, que se conoce como el modelo de Mono. Y la tasa de crecimiento entonces es una función de crecimiento que depende de la cantidad o de la concentración ambiental de recurso, que es qué tan eficiente eres importando recursos, multiplicado por un coeficiente de conversión esencialmente entre unidades de glucosa, en este caso en particular, pero unidades de recurso, en biomasa. Esencialmente es una caricatura, les decía, porque todo el metabolismo de las células lo estamos conteniendo en un solo parámetro. Pero bueno, igual por algún lado tenemos que empezar. Podemos escribir entonces un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias muy sencillo, donde tenemos que el estado del sistema es la concentración de recurso y la densidad de células por mililitro, y entonces podemos escribir cómo cambia en función del tiempo. ¿Sí? Si lo simula uno numéricamente, pues tiene una forma clásica de crecimiento, ¿no? Fase exponencial y luego fase estacionaria. En realidad lo que vamos a hacer nosotros cuando nos interesa hacer estudios de evolución experimental es crecerlos durante un día y al día siguiente transferirlos a un medio fresco y volverlos a crecer, muestrear la población final de este día y transferirlos al día siguiente y así día tras día tras día. Ese es un protocolo de diluciones seriales y esencialmente desde el punto de vista matemático podemos decir que cada día la dinámica del sistema está regida por ese sistema de ecuaciones diferenciales que les decía, pero las condiciones iniciales de cada día son una proyección de las condiciones terminales del día anterior. Pues tenemos este sistema híbrido de continuo, discreto y etcétera, ¿no? Pero tú estás de hecho pensando que agarras más o menos el mismo número. Preservas la misma, el 1% en particular, okay. O sea, es este parámetro beta. Entonces el porcentaje. El porcentaje no de lo que está, pero preservas la estructura de la población de alguna manera, ¿no? Y lo transfieres a nuevos recursos y entonces vuelve a crecer y lo sigues haciendo así. Bueno, esta es una simulación, entonces empieza uno con ciertas condiciones iniciales, llega, lo proyectas y ahí está, ¿no? Entonces todos los días podemos hacer un experimento evolutivo en la computadora, ¿no? ¿Llegas a, Sí. ¿Llegas a un comportamiento periódico cuando haces esto? Eso es interesante, hay muchos casos donde eso sucede, sí. En este caso les estoy presentando el caso más aburrido del mundo, tienes un solo tipo de células, ¿no? Entonces, pues en ese caso llega esencialmente a converger a una solución, así, no pasa nada, ¿no? El caso interesante, que es el caso cuando ya empezamos a incluir un poco más de biología, es que tenemos dos distintos tipos de células. Bueno, las células que tienen el plasma y las células que no tienen el plasma, ¿no? El plasma lo llamamos BP y si no, y entonces, bueno, el sistema de ecuaciones diferenciales lo único que tiene es un nuevo término, bueno, una nueva ecuación para las con plasmio, sin plasmio, y los recursos, pues qué tanto se come cada una de esas poblaciones. ¿Y qué sub P entonces es un múltiplo de 1 sub S? ¿De GDS? Es una cierta, es exacto, es la función esta que era este coeficiente de conversión de recursos por el uptake, por el qué tan eficiente es comiéndolo, y eso tiene ciertos parámetros metabólicos, esencialmente qué tan rápido comes y qué tan eficiente eres. Entonces cada una de estas células tiene distintas propiedades metabólicas expresadas por esos parámetros, distintos parámetros. Entonces, a partir de escoger distintos parámetros, podemos entonces codificar que el costo metabólico asociado a aportar un plásmido está dado por esto, que ante la misma concentración de recurso, G sub P es menor o igual que G, ¿no? Entonces, esencialmente, crece menos si tienes el plásmido. Bueno, por supuesto hay un proceso de pérdida por segregación. Consumen igual, ¿verdad? ¿Cómo? Consumen igual, estás pensando que tienen... Consumen igual, pero es más ineficiente convirtiendo. Ajá. Hay una transición de tener el plásmido a perderlo por este término, por segregación, que ahora se los explico. Y esencialmente parte de que hay, bueno, en algunos casos, en los casos de plásmidos pequeños donde no tienes ningún tipo de sistema de partición activa, esencialmente uno puede asumir que los plásmidos están uniformemente distribuidos en la célula. Entonces, en el momento que la célula se divide, pues entonces hay una cierta probabilidad de que una de las células hijas, por pura coincidencia, no haya tenido ninguno de esos plásmidos. O sea, si le tocó un solo plásmido o dos plásmidos, eventualmente se replican los plásmidos hasta llegar otra vez a la distribución promedio, al valor esperado de esa distribución. Pero si no le tocó ninguno, entonces ya lo perdió por siempre, ¿no? Eso lo podemos expresar, bueno, es decir, esto es este proceso de Poisson, entonces es una distribución binomial, y entonces lo podemos explícitamente calcular la probabilidad de segregación
de pérdida por segregación en función del número de células promedio en cada una de las células. Entonces está bien, porque entonces es un parámetro que podemos estimar a partir de datos biológicos. Si lo simulamos ahora este sistema con los dos, pues lo que pueden ver es que al principio algunos lo que se perder por segregación, empezamos exclusivamente con células con plásmido, se empiezan a perder por segregación al principio, pero estas crecen mejor que las otras porque no están pagando el costo metabólico de cortar el plásmido y eventualmente aumentan en frecuencia conforme avanza el tiempo y esto es lo que sucedería, ¿no? Lo que esperaríamos. Eso sería lo que esperaría uno de cualquier tipo de modelo clásico de plásmidos multicopia, porque empiezas con el 100% de células con plásmidos, se empiezan a perder y eventualmente esto está en escala logarítmica, entonces esto decrece exponencialmente y hasta que se pierden de la población. Bueno, entonces habiendo dicho esto, pues entonces dicen, bueno, pues vamos a probarlo en el experimento, ¿no? Entonces agarramos esas células que les decía, empezamos el experimento tal cual y algo muy extraño sucedió. O sea, efectivamente, y esto es muy sorprendente porque no, parece como que se hubiéramos atinado, pero si tiene este hombro aquí, empieza a decrecer exponencialmente, pero hay un momento en donde en los experimentos se estabiliza el plasma. Algo pasó, que no lo podemos explicar, no lo podíamos explicar en su momento. Entonces, esta es una de esas oportunidades de modelación, algo le está faltando al modelo. Entonces, hay dos cosas que se nos ocurrieron que podrían haber pasado. Uno es que haya disminuido, de alguna manera hayan disminuido su probabilidad de segregación, ¿no? Por ejemplo, aumentando el número de copias, o sea, podrían haber aumentado el número de copias promedio y por consiguiente subir la tasa de segregación, y eso haría que cambiara el perfil de decaimiento de la proporción de la población con plásmidos. O la otra era que hubiera habido una compensación en el costo, ¿no? que era lo que precisamente hacía esta diferencia de tasas de crecimiento, ¿no? Bueno, se puede medir experimentalmente, entonces para medir segregación pues uno puede medir con técnicas moleculares cuántos plásmidos hay. Al primer sitio del experimento había alrededor de 10 plásmidos, al final del experimento, en 30 días, había esencialmente el mismo número de plásmidos. Entonces, si es el mismo número de plásmidos, entonces la probabilidad de segregación no cambia. Bueno, la compensación, y entonces, y sí, efectivamente, esto fue lo que sucedió. Entonces, relativo a la cepa parental sin plásmido, ese es uno. Si tenías el plásmido en el día 0, crecías, como les había mencionado, 20% menos, ¿no? Al final del experimento, tanto con o sin plásmido habían compensado el costo, crecían mejor que la cepa parental. Interesantemente, aún así no tener el plásmido era mejor que tener el plásmido, pero ya crecían mejor que la parental. Bueno, algo le faltó al modelo, entonces lo que suponemos es que de alguna manera compensaron el costo. Entonces, si extendemos el modelo, sigue estando muy simple, pero lo extendemos de tal manera que tenemos células con plásmido, sin plásmido, y ahora tenemos células compensadas, asumimos que hay una mutación puntual que hace que puedas pasar de aquí a acá, o sea, de tener un fenotipo compensado, con plásmido o sin plásmido, ¿no? Y esa mutación ocurre con una probabilidad muy... el modelo pues sigue siendo el mismo, pero ya un poco más complicado, un poco más esparachudo, pero sigue siendo el mismo. Tenemos una ecuación para el recurso, para B, BDP, C, SDP, con una cierta matriz de transiciones, ¿no? De mutación. Ahora voy a hacer una pequeña pausa para hablar de los parámetros, porque es lo que decíamos, que todo nuestro modelo es muy simple, porque esencialmente está hablando que cada uno de estos tipos, BDP, C, SDP, está caracterizado por estos modelos, estos parámetros metabólicos, ¿no? Qué tan eficiente eres convirtiendo recursos, qué tan rápido los consumes, etc. Y otros tipos de parámetros que nosotros esperamos, la tasa de segregación, pero esa la podemos calcular expresamente a partir del número promedio de células, de plásmidos por célula. La tasa de mutaciones puntuales, eso es muy difícil de estimar, pero existen estimaciones en la literatura del orden de magnitud. Y la tasa de dilución, bueno, el parámetro de dilución es experimental, entonces eso lo definimos nosotros. Pero están esos parámetros que no sabemos bien cuáles son. Entonces el enfoque que queríamos utilizar era a partir de esencialmente hacer experimentos en cada una de esas aislados de cada una de esas cepas independientemente, crecerlos en las mismas condiciones ambientales, en un experimento de competencia. Por eso obtenemos esta curva de crecimiento de tiempo contra densidad en escala logarítmica y utilizamos un algoritmo de bayesiano con un orden de Metropolis Hastings para encontrar los parámetros que mejor aproximen esas curvas. Entonces estos parámetros C, Km y Vmax, hay problemas de identificabilidad, pero eso ya se puso muy técnico, luego si quieren. Pero bueno, es decir, podemos encontrar
la proporción entre dos de esos parámetros y uno más, y a partir de eso estimar los parámetros que más o menos, que ajustan bastante bien nuestros datos experimentales en experimentos que siendo por separado, ¿no? Entonces estos son los experimentos en monocultivo, estas son las curvas de crecimiento de cada uno de estos, de cada una de las cepas y los datos parametrizados del modelo parametrizado. Bueno, ahora repetimos el experimento. El diseño experimental que hicimos lo hacemos numéricamente con estos parámetros y encontramos entonces ya en un experimento de competencia evolutivo, y lo que encontramos es algo que se ve padre, porque esta es la frecuencia de células que contienen el plásmido. Entonces uno puede ver como aquellas que tienen el fitness, la adecuación parental, pero con plásmido, que crecen exponencialmente, como lo habíamos visto en el caso más sencillo, pero hay una subpoblación de células con la adecuación compensada, con plásmido, que aumentan la frecuencia de retorno que crecen un poquito, ¿no? Que empiezan a crecer. Si entonces las sumas esas dos subpoblaciones y ves cuál el total de la fracción de la población que contiene el plásmido, entonces lo que vemos es que al ajuste le da los datos. En realidad usa la palabra ajusta, pero ese es, en realidad ese es justo lo que no debería haber dicho. Entonces puse no es un ajuste. Y lo digo explícitamente porque es de esos pequeños momentos en la vida de un modelero donde puede uno ¿cómo se llama? Pues hasta ser arrogante, ¿no? Los biólogos les exacto. Es decir, eso no lo ajustamos, eso salió. Entonces, luego hicimos la secuenciación genómica y todo, y resultó ser que sí pudimos identificar cuál era el mecanismo de compensación. Es suposición rápida, que a lo mejor es obvia, pero para ajustar los parámetros supusieron crecimiento logístico, supongo. No, el mismo modelo, nada más que con el mismo modelo. O sea, el modelo que habían tomado sí. de consumo de recursos. Ah, y cada uno sobre el modelo. Sobre el modelo, sí. Pero en cultivos por separado. Entonces ajustamos cada una de las células por separado y la competencia, la interacción ecológica y evolutiva, eso es producto de eso ya es una predicción. ¿No? Por eso es que no es un ajuste. Ajá, por eso es que no es un ajuste, ¿no? De arriba sí es un ajuste, el de abajo no. Bueno, entonces estábamos muy contentos, evidentemente. Pero bueno, ya que tienes un modelo que funciona y que predice datos, lo que quieres hacer ahora es algo con ese modelo, ¿no? Pues en particular, lo que necesitas son los antibióticos, por varias razones, pero una de ellas es porque es una presión selectiva muy fuerte que esencialmente mata a todas las células que no tienen plásmidos, ¿no? Entonces, vamos a asumir que tenemos un antibiótico bactericida que mata las células que son susceptibles, es decir, que no tienen plásmidos, con una cierta tasa gamma, ¿no? O de tener plásmido, evidentemente, es casi mucho más resistente que no tener. El antibiótico se degrada. Y bueno, ahora si extendemos el modelo, pues tenemos una ecuación más para la concentración ambiental del antibiótico y un término nada más de muerte que depende de la concentración de la concentración de antibiótico y la densidad de bacterias, ¿no? Y entonces hacemos una simulación numérica y lo que nos damos cuenta en el mismo experimento, ¿no? Empezamos con el 100% de células con plásmido, con la parental, la verde oscura, se empieza a perder. Ya que se va a perder, entonces un día le damos antibióticos y vemos qué es lo que sucede. Y repetimos el experimento. Como le damos antibióticos, y este antibiótico esencialmente mata todas las células a una dosis letal para las células sin plásmido, entonces nos quedamos con las células básicamente que solamente tienen plásmido, ¿no? Y entonces, inmediatamente se sale una predicción del modelo, es decir, empezamos al principio todas las células con plásmido son wild type, son parentales, pues así lo introdujimos. Justo después de introducir antibiótico tenemos coexistencia entre células que tienen y no tienen compensación, y al final del experimento todos los que sobrevivieron son las células que tienen la compensación, ¿no? Y entonces lo checamos con los datos y esto también fue un accidente, pero mucha suerte. No, ¿verdad? No debería ser eso. No, eso no se Entonces, sí, no sé, eso no se dice. Como ya sabíamos que iba a pasar, entonces el día 0 todas las células tienen el fitness parental. Al día después del antibiótico, esencialmente son mitad y mitad, entre células con y sin el fitness parental. Y al final del experimento, salvo una que se quedó por ahí, todas tenían el fitness compensado, ¿no? Entonces pues seguimos, ya encarrerados, pues seguimos preguntándonos qué va a pasar, ¿no? Y lo que pasa es que tratando de explicar qué es lo que sucede, pues es que usar el antibiótico esencialmente resetea el sistema, ¿no? Resetea en términos como a nivel de la cantidad de población, la cantidad de la subpoblación portadora de plásmido, ¿no? Llegas otra vez al 100%. Pero el sistema ya no está en el mismo lugar donde estaba antes, pues ya tienes una subpoblación que tiene el fitness compensado, ¿no? Y entonces es como si hubieras empezado el experimento en otro lugar, ¿no? Y entonces ahora empiezas el experimento en otro lugar, pero ahora la proporción entre células con compensación y sin compensación cambió,
Y por consiguiente, entonces, la tasa de decaimiento de la proporción de células de la subpoblación con plásmido ya se parece mucho más a la de la parental que la compensada que la parental, ¿verdad? Entonces, en resumen de esta parte, uno podría decir, bueno, la estabilidad de plásmido depende de la estructura de la población, lo que decía depende de cuál es la fracción de células con y sin compensación. Y luego, al menos al principio del experimento, la frecuencia de células con compensación aumenta conforme pasa el tiempo, ¿no? Y entonces una consecuencia de eso, que en realidad también es un poco preocupante si lo piensan uno, es que este es el caso donde no usamos antibiótico. Aquí usamos antibiótico en el día 8, como les decía, entonces tienes así como coexistencia entre los dos, y entonces reseteas el sistema y tiene esta tasa de decaimiento. Pero si te tardas tanto tiempo en utilizar el antibiótico, en este caso al día 16 o algo por el estilo, entonces reseteas el sistema otra vez, pero todas las células presentes tienen la compensación y por consiguiente la tasa de decaimiento también disminuye. Es decir, la tasa de decaimiento del plásmido en la población es función del momento que utilizas los antibióticos, ¿no? Entonces, si te tardas en usar los antibióticos, en realidad estás haciendo plásmido más estable en la población, ¿no? Bueno, entonces, si lo probamos experimentalmente, pues pasó, ¿no? Pues esas son las predicciones del modelo y esas son los datos experimentales. Y tal cual, usamos el experimento usamos un día de antibióticos en el día 8 y un día de antibióticos en el día 16 y predecimos muy bien qué tan rápido va a decaer. Oye, pero tú tenías todo tipo de dinámicas ahí, o sea, la elección del día 16 como tal, Eso es completamente ¿fue en función de lo que estabas viendo en tu modelo o Pues lo no, esperabas? porque era lunes. Porque era lunes. Era lunes. Ese tipo de cosas al final casi siempre decimos los métodos experimentales, ¿vale? Bueno, entonces en pequeña resumen de esta parte, bueno, hay una interacción entre compensación y selección que hace un plasma más estable, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso es más estable, pero sigue siendo inestable, ¿no? El plasma sigue decayéndose. Entonces la pregunta original que motivó esto es, bueno, entonces, ¿cuál era cómo se estabilizan los plásmidos, ¿no? ¿Por qué existen ahí? Y seguimos sin responderla, ¿no? O sea, decimos, bueno, es un poco más estable, pero eso no lo explica, ¿no? Y en realidad lo que nos estábamos pensando era que la pregunta que estábamos planteando era la pregunta equivocada. En realidad lo que deberíamos preguntarnos es para qué sirven los plásmidos, ¿no? O sea, de origen. Y es una pregunta rara pensar para qué sirven los plásmidos, si no me refiero como en términos de bioingeniería, sino me refiero como desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Para las células, ¿no? ¿Cuál es la función que tienen los plásmidos en las células que los portan? Y en realidad lo que tenía en mente era esta frase de Dobzhansky, que nada en la biología tiene sentido salvo la luz de la evolución, que algún día escuché a alguien de allá del frente, no sé su nombre, que está muy cerca, pero que en realidad decía que nada en la biología tiene sentido, ¿no? Creo que teníamos razón. Pero bueno, el punto es que lo que queremos es tratar de entender desde el punto de vista evolutivo cuál es el efecto que tienen los plásmidos. Y en particular, es decir, y este es un salto conceptual, así que salió muy raro la transición. Pero lo que queremos ver es qué pasa si les pones... Estábamos utilizando un antibiótico para el cual el plásmido era resistente, ¿no? Tenía un gen de resistencia. Pero qué pasa si les das un antibiótico completamente distinto, para el cual no tienen resistencia, ¿no? Entonces tenemos aquí los mismos, el BP y el B que teníamos antes. Me olvido de las de compensación porque como voy a utilizar antibióticos, entonces esas van a perder y entonces me voy a enfocar en otra parte del sistema, ¿no? Aunque uno podría haberlo hecho, pero más que era muy largo, ¿no? Pero lo que vamos a asumir es que existe la probabilidad de que haya una mutación que haga que ese plásmido sea resistente a un antibiótico distinto para el cual no estaba preparado, ¿no? Para el cual no funcionaba. Es decir, como tienes múltiples copias del plásmido, entonces si hay una mutación puntual, sucede en uno solo de sus copias del plásmido, entonces hay un periodo donde tienes coexistencia entre los dos tipos de plásmidos, ¿no? Tienes células heterocigotas, que eventualmente se pueden, es decir, en esta caricatura puedes llegar a pensar si tenías 20 copias del plásmido, tienes 10 y 10 de cada tipo, ¿no? Si existe esta pérdida por segregación, de que existe una cierta probabilidad de que dado que tengas 10 plásmidos, más de 20 plásmidos, pierdas todos los plásmidos, y te quedes sin plásmidos, pero equivalentemente existe una cierta probabilidad que dado que tengas 10 y 10 tipos de plásmidos, te conviertas en solamente con un tipo o solamente en otro tipo, ¿no? Y esta probabilidad, si una estrella que estoy llamando acá, bueno, esta tasa, la podemos también estimar Y supongo que tienes una cosa que también te regresa al Exacto, bueno, además si lo ves así, en ausencia de presión selectiva, si no seleccionas por estas cosas, todos van a caer otra vez en el que no tiene plásmido, ¿no? Que es el que crece mejor. Esto estamos asumiendo que tienen es el mismo plásmido salvo por ese gen. Entonces tienen el mismo costo, tienen las mismas propiedades, mismo número de copias, es esencialmente el mismo caparazón, pero utilizando un gen distinto.
Bueno, podemos escribir el sistema de ecuaciones y acaba siendo, pues, esta cosa espantosa, pero que es este dibujito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repetir el experimento utilizando un antibiótico distinto al antibiótico azul, ¿no? Y entonces, crees el antibiótico, luego les das ese a una dosis subletal, no quieres matarlas a todas porque si no la evolución actúa sobre las células muertas. Entonces, decreces a las verdes, eventualmente hay un momento en donde hay una mutación que le da, que hace que crezca mejor, ¿no? Bueno, una mutación de los plásmidos, y entonces hay un periodo donde las se convierten en amarillas, es decir, que tienen los dos tipos de plásmidos, y eventualmente por este asunto como de segregación hacia uno de los tipos de los plásmidos, las azules empiezan a dominar. Evidentemente tener 20 copias del azul es mejor que tener 10 copias del azul que tener 0 copias del azul, ¿no? Y entonces eventualmente domina. Entonces, eso es algo que uno esperaría, bueno, tiene sentido con nuestra intuición, pero la vida real eso no es suficientemente interesante. Entonces lo que queríamos ver era qué pasa si les das así una dosis ridícula de antibióticos. Y entonces un diseño experimental que está muy salvaje, que le llaman rampa, que esencialmente empiezas así, bueno, sin antibiótico, le das un cuarto de la dosis letal, un medio de la dosis letal, la dosis letal, y así te vas todos los días duplicando la concentración de antibiótico del día anterior, ¿no? Entonces puedes esencialmente saber al final de tantos días ver cuántas poblaciones sobrevivieron, ¿no? Y ahí sí, te adaptas, ¿no? Entonces no te mueres, ¿no? Entonces aquí sucedió que sí pasó esta mutación, y esta mutación hizo que funcionara bien, pero eventualmente hay un momento en donde ya no puede, hay una dosis para la cual ni siquiera tener plasma azul hace que sobreviva el antibiótico azul, ¿no? Y pues, se muere. En particular, si les interesa para el sistema que utilizamos, entonces metimos dos genes distintos, bueno, dos plásmidos esencialmente idénticos, pero con distintos marcadores fluorescentes para que pudiéramos identificar uno del otro, y también con distintos genes de resistencia, TEM1 y TEM12, que están a una mutación aparte una de la otra, ¿no? Entonces, esencialmente podemos hacer experimentos donde metemos los dos genes al principio de células ya heterocigotas que portan los dos plásmidos y hacer experimentos evolutivos en ese sentido. Perdón. ¿En qué sentido son esencialmente el mismo que lo dijiste? El caparazón es el mismo, salvo porque tienen un gen distinto de una proteína, bueno, será muy chiquito, no sé, pero cada uno produce una proteína fluorescente distinto y el gen que tiene es distinto. Entonces, el antibiótico que estamos utilizando es una clase muy grande de antibióticos que se llaman metalactámicos, como pues el más común, ¿verdad? La penicilina y este tipo de cosas. Que se caracterizan porque tienen un anillo que llaman anillo metalactámico, entonces el mecanismo de resistencia es degradación enzimática. Entonces las células producen una molécula, una enzima, que se pega a ese anillo, rompe ese anillo y hace que deje de funcionar esa molécula de antibiótico. Pero es decir, distintas configuraciones o distintas moléculas con ese anillo metalactámico, lo que hace ese antibiótico es inhibir la síntesis de la pared celular y la célula explota, ¿no? Pero puedes desactivar ese anillo con ciertas enzimas, pero distintas configuraciones de la enzima tienen distintas afinidades con distintas moléculas, ¿no? Entonces, si tienes una mutación que cambia un poquito la configuración de la enzima, puede ser que tenga mucho más eficiencia para un antibiótico distinto, ¿no? De la misma clase. Y cuando hicimos el experimento, similar, o sea, bueno, tiene el gen original en el cromosoma, una que no tiene el gen de resistencia, y la que tiene el gen de resistencia en un plásmido multicopia. Y lo que acabó sucediendo en este experimento de la rampa, ¿no? En todos los días vamos duplicando la concentración de antibiótico. Este es esencialmente como lo que le llaman la concentración mínima inhibitoria, nada crece después de eso, algunos lograron sobrevivir un poquito más, pero después todas cayeron. Pero en las que tienen el plásmido hubo una, o sea, no sé, 8 o algo por el estilo de 50, llegaron hasta el día 16. Día 16 es una cantidad ridícula de antibiótico. Llega ya al punto donde experimentalmente es difícil tratarlo porque no se diluyen. Está saturado de sí, antibióticos. Es verdaderamente absurda la presentación. ¿La probabilidad de mutación dependía de alguna manera de la cantidad de antibiótico en el modelo? No, la cantidad de mutación es independiente. Ajá. Igual estaría interesante que dependiera porque muchos son inducibles, ¿no? Algunos son inducibles, en este caso no, en este caso en particular es nada más Okay. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué pasó aquello, no? ¿Por qué en el modelo pasó eso? Porque en el modelo sí sabes por qué pasó esto, ¿no? Esto. Sí. En el modelo sabemos que aparecieron estas, que tuvieron la mutación y eventualmente lograron sobrevivir un rato más, quizás son estas que están aquí cayendo. Y eventualmente lo que sí no logra capturar el modelo es que hubo algunas que sobrevivieron. Pero digamos el término clave que usa que la población primero se volviera azul y después decaía, y además esa población azul de tal manera se iba a ir para abajo, ¿es el último?
Ajá. Ese cuál era. Hay algo más pasando, ¿no? O sea, como que esa es la parte que este modelo no está capturando, ¿no? Entonces, esos dos momentos de otras oportunidades de modelación y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? En particular, lo que se nos ocurrió que una posibilidad era que entonces el número de copias del plasmido aumentó, ¿no? O sea, como estás produciendo una enzima que degrada el antibiótico, si tienes más copias del plásmido, tienes más copias del gen y por consiguiente produces más, se amplificas ese gen y entonces puede ser que tengas una mayor capacidad de hacerlo. Bueno, eso se escucha como una buena idea, pero esencialmente hasta aquí llegaron las limitaciones de este enfoque de modelación tan sencillo, porque lo que hemos estado suponiendo hasta este momento es que todas las células en la población tienen el mismo número de copias de plásmido, ¿no? O sea, la tasa de segregación es función del número promedio de copias. Pero ¿qué tan representativo es eso de la población? ¿Quién sabe, ¿no? Es más, las medidas que hacemos experimentalmente para medirlo, para cuantificar el número de copias, son medidas en promedio sobre la población. Pues en realidad no se sabe muy bien, y no existen técnicas experimentales para estimar el número de copias por plásmido. Sí. ¿No tenía manera de marcar con el GFP? Bueno, eso es lo que hicimos. Entonces, sí, bueno, ya tenían el GFP, pero eso lo estábamos utilizando nada más para saber la frecuencia, cuántos de un tipo, cuántos del otro. Pero ahora lo que estamos haciendo en Cuernavaca es tratar de hacer dispositivos de microfluídica donde podamos observar células individuales y como tiene el GFP asociado está dentro del plásmido, entonces qué tan, bueno, eso falta demostrar con muchos controles, pero si podemos utilizar la intensidad de fluorescencia como proxy del número de copias del plásmido, ¿no? ¿Apago para que se vea? Porque viene el momento dramático de la historia. Entonces este video es una población de células, como pueden ver, algunas brillan más que otras. En algún momento como ahorita le metemos una dosis letal de antibiótico. El antibiótico tiene una pintura fluorescente roja y entonces las células se van muriendo. Y entonces conforme están muriendo se van pintando de rojo. Es muy adecuado para Halloween. Está muy adecuado para Halloween, sí. Temático. Son zombies, ¿no? Cuando se explotan, es que la célula explota y se pinta de rojo. Bueno, lo que es interesante de esto, no sé si lo lograron ver dentro de todos los fuegos artificiales, es que las células que estaban más verdes son las últimas que se murieron. Lo cual tendría perfecto sentido con asumir que si tienes una distribución de fluorescencia, al menos a nivel de proteínas tienes una distribución de enzima degradadora. No sé si es probablemente más copias de plásmido, no, eso todavía lo tenemos. Oye, Rafa, de hecho se ve, según yo, que una disminución en la intensidad del brillo del verde cuando empieza a ganar la muerte. Mira, si la puedes volver a poner. Sí, no sé, eso podría ser un artefacto. Podría, pero mira. ¿Como en general o? Ah, como de que crece todo el verde. Ahorita están bien brillantitas, bien verdes las de... No, se empiezan a poner muy malitas. Sí, pues, pero Sí, mira, sí. ahí está. Baja el verde ahí. Sí, Ahí sí. le bajó el verde. Sí, es probable que Bajó gacho el verde. antes de que se mueran, puede ser que empiecen a tener problemas, Para no tener ahí... entonces empiezan a dejar de producir esta proteína fluorescente, detienen su metabolismo y entonces pierden la intensidad. Pero bueno, lo que nos pareció interesante de esto es que entonces podemos utilizar quizás la intensidad de fluorescencia para estimar una distribución del número de copias en la población y entonces tratar de ver si variaciones en el número de copias explicarían por qué pueden sobrevivir a concentraciones tan altas, ¿no? Es decir, cuál es el efecto de la variabilidad del número de copias en el método. Pero el modelo que estábamos utilizando antes ya no lo podemos usar, ¿no? O sea, tenemos su población en todos tienen el número de copias. Entonces, un poco lo que hemos estado más probando es con distintos tipos de modelos, así mucho más estocástico, de agentes individuales, donde puedas tener distintos plásmidos, se dividan y explícitamente estemos viendo como modelando cada plásmido y cómo se segrega, literalmente de los lados, ¿no? Y contando células, simulándolas, el crecimiento sigue siendo un proceso de mecanismente, explícitamente vemos división celular, que llegan a un cierto nivel de energía acumulada. Podemos explícitamente modelar replicación y segregación y consideramos como antes que hay cierta probabilidad de mutación en el gen de resistencia al momento de transcribir, al momento de dividirte. Y esta que era la suposición nueva que antes no podíamos hacer, o no tan de manera tan dominante, pero es que existe una cierta probabilidad que duplica el número de copias, ¿no? de esa distribución. Entonces, este enfoque de modelación, con todo de que sé que podría no ser muy bien aceptado en el departamento de matemáticas, también comparten conciencia de la computación, así es que no necesito nos da ciertas ventajas. Y una de ellas es que entonces
Ya no estamos asumiendo que todos los individuos de la población tienen el mismo número de copias, sino que tenemos explícitamente una distribución del número de copias alrededor de un cierto promedio. Y también los tipos de plásmidos, pues tenemos en este caso, por ejemplo, la simulación de un día, empezando con 50-50, algunos lo perdieron y algunos perdieron en una dirección, otros perdieron en otra dirección. Entonces acabas teniendo como, bueno, una distribución de cuántas tienes de cada tipo, y algunas que ya lo perdieron y son o todas verdes o todas rojas, ¿no? Pero eso lo podemos explícitamente modelar. Una duda. ¿Sí? ¿Esta mutación que puede duplicar el número de copias, Ajá. ¿es en la maquinaria de transcripción o es hipotética o cómo? No, bueno, es hipotética hasta este punto, pero en realidad se tiene relativamente bien identificadas, y es en el mecanismo de replicación del plásmido, es una mutación en el plásmido. Ah, que en controla el mismo sistema de plásmido. número de control de copias. Esencialmente lo que hace el plásmido es empieza a transcribirse hasta que llega a una cierta punto crítico que nadie sabe cómo se determina, pero es que se satura el sistema y entonces se autoinhibe y entonces dejan de transcribirse. Entonces esencialmente todo por eso es que llegan a tener esencialmente el mismo número de copias. Un poco lo que estamos pensando es que ese mecanismo tiene que ser de alguna manera no perfecto, entonces eso en vez de tiene que producir una distribución del número de copias. Que se supera, ¿no? El número de copias. Se supera o te quedas corto o lo que sea. Okay. Es un mecanismo no perfecto. Ok, gracias. Entonces cuando simulamos computacionalmente, agarramos 100 poblaciones igual, 50 poblaciones, y hacemos la simulación idéntica y nos damos cuenta que ya se parece bastante más a los datos, ¿no? Y entonces podemos ver algunos ejemplos. Entonces, si agarramos algunas de estas que estaban aquí al principio, cuando estaba la dosis de antibiótico justo antes de que fuera letal, entonces tenemos poco antibiótico, y esencialmente esta es la concentración de antibiótico que cada día se va duplicando, y estamos viendo como la fracción de la población, ¿no? Las frecuencias relativas. Este es el número de cuántas copias del plásmido tienen, y este es de qué tipo de plásmidos tienen en la población. ¿Cuál es la fracción de células que contienen o los dos, o uno, o el otro, ¿no? Entonces, en el caso donde al principio, pues lo que sucedió es que se quedaron en 20 copias, que es donde empezamos, y todas son 40. ¿no? Entonces, esto se hubiera eventualmente estado destinado a extinguirse. Pero hubo algunas otras simulaciones, estas son estocásticas, pues podemos hacer tal cual como experimentos numéricos, ¿no? Entonces, en algunos de los otros casos, hubo una mutación en el tipo de plásmido, y entonces sucede lo que habíamos visto antes. Hay un periodo donde coexisten los dos tipos de plásmidos, pero evidentemente las rojas, como están siendo expresadas, perdón por el código color, debe haber sido azul oscuro, ¿no? Pero bueno, entonces eventualmente empieza a ganar. Pero no tienen más número de copias. Pero no tienen más número de copias. Al final del experimento seguimos teniendo 20 números de copias. Y eso quiere decir que llega hasta este punto, hasta el día 9, una cosa por el estilo, aquí lo he puesto acá, pero bueno, es el mismo punto, es este plató, y esencialmente se muere. O sea, aquí no puse las densidades, no las fracciones, pero esto quiere decir que se muere, ¿no? Pero puede pasar esto otro, donde también tienes la mutación en el tipo de plásmido, pero también de pronto tienes una mutación, en este caso que te dio 40 copias y 80 copias, ¿no? Eso te permitió vivir un par de días más, como por acá, pero también eventualmente pierdes. Pero hubo otros casos al final, así bien poquitos casos, pero sucedieron, donde se volvieron loco el control del número de copias, ¿no? Entonces llegó a tener en las simulaciones numéricas hasta 300 copias. O sea, se duplicó, ya tenían todos resistentes, y esas son las que sobrevivieron muchísimo más. O sea, empezaron con 20 copias de plásmido por célula y acabaron en cerca de 300 las que sobrevivieron, ¿no? Bueno, entonces esa es otra Perdón, recuérdame si le estabas dando... Sí, en este modelo también le está costando tener más copias. Sí, claro, el costo, ¿qué tan bien creces? Es función del... Entonces estas de aquí sobreviven porque la concentración de antibiótico que las que están expuestas es una concentración ridícula, porque si les quitaras el antibiótico, rapidísimamente perderían contra cualquiera de sus antibióticos, ¿no? Entonces en la naturaleza o en términos reales no te conviene tener 300 copias de plasma, a menos que vivas en un hospital. En un catéter o una cosa por el estilo. Y sí, en el experimento agarramos unos clones aquí hasta el final, bueno, en distintos momentos del día, en distintos momentos del experimento, y otra vez le dimos como 300 copias, o sea, experimentalmente se midieron el promedio de la población que sobrevivió en distintos experimentos. Aquí solo tenemos 2 clones, porque se estudió nosotros, pero llegó a tener alrededor de 300 copias del plasma, ¿no? En fin. ¿Nos regresas al anterior, Luis? ¿Sí? Porque de hecho también ahí se ve que
que coexisten distintos números de copias, Ajá. ¿no? Entonces, Sí, eso hasta sí tiene interesante. sentido. Este evento aquí que en realidad son dos eventos distintos. Una célula que tuvo una duplicación y quizás una de esas duplicadas que tuvo otra duplicación. Ajá. Pero la anterior estuvo ahí un rato hasta que la desplazó y las otras. La que tenía realmente muchas. Y luego está el otro chipote, Aquí apareció otra que tenía está más 160 atascada. copias hasta que apareció una 320 copias y ya no todas. Pues empieza a ver que eso es lo que... sí, no, porque coexiste con las que tienen 160 copias y tal, ¿no? Un ratito, pero eventualmente ya le ganó a todas, ¿no? O fue aumentando la consolidación entre otras. Pero pareciera que esa diversidad en un número de copias no va... De todas maneras como que las pone en la misma categoría, Sí. ¿no? Si te fijas en la curva de Sí, arriba, es que está ese es como mi el tercer punto. plató. Ajá. Sí, más o menos Sí, acabas exacto. teniendo la misma concentración de bichos con 320 que con Sí. 160 por un rato. Pero... Bueno, la cantidad de bichos no estamos viendo y en realidad sí te crece muchísimo. No, de Este nada más es plasmidos. La fracción. Es que eso es lo que al final acaba siendo interesante de esto, es que y se pone muy complicado sin tratar de hacer Claro, como sí. matemáticas de veras, es porque empieza a haber como dos genéticas de poblaciones, dos dinámicas poblacionales acopladas a distintas escalas, ¿no? Tienes los plásmidos adentro de las células que empiezan Tienes a el número de competir células. entre ellos y tienes el número de células, ¿no? Entonces tratar de escribir un modelo de genética de poblaciones no tengo ni idea cómo se puede hacer, No entendí. pero debe estar padre, si se pudiera. Bueno, entonces esto es todo. Entonces, ¿para qué sirven los plásmidos? Que era la pregunta que quería tratar. Bueno, sabemos que tienen una función importante en transferencia horizontal de genes, pero esa no nos importa porque no se mueven estos. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, una cosa que no mencioné, pero es que aumenta la probabilidad de mutación. O sea, no es lo mismo. La probabilidad de mutación es cuál es la probabilidad de que haya una mutación en tal gen, pues, ¿no? En tal locus, ¿no? Si tienes 20 copias o 300 copias del gen, es mucho más probable que tengas la mutación correcta. Ah, ya, o sea, de la probabilidad de mutación en el plasma. En el mismo, plasma. sí. La mutación, en este caso, que era resistente O sea, a uno. sirven, pero- digamos, como laboratorio para la propia célula. Exacto, entonces la célula aumenta, al Su aumentar el diversidad. número, aumenta su diversidad, exactamente, y entonces le ayuda también para explorar distintas soluciones, ¿no? Que ese es un poco el punto, ese es un poco nuestra hipótesis. Y no solo eso, sino que además de que aparece la mutante del principio, que es mucho más probable que aparezca si tienes 20 copias que si tienes una copia del gen, una vez que aparece, precisamente debido a esta como dinámica de plásmidos adentro de cada célula, pues se empieza a replicar, y entonces pasa de tener una mutación a la siguiente división, tener 20 copias de ese gen, ¿no? Entonces amplificas, si es benéfico, amplificas muy rápidamente, aumentas la dosis génica de ese mutante, ¿no? Al aumentar la cantidad de copias de ese gen, que también puede ser muy útil para una célula. Y finalmente es que produces esta heterogeneidad que dices, produces variabilidad y en particular produces poblaciones heterocigotas en algún momento del tiempo, donde tienes los dos genes. Entonces uno se pone a pensar, si hubiera ambientes fluctuantes como los que están sujetos las bacterias en el mundo real, entonces si de pronto ves un antibiótico pero luego ves el otro, o no ve, o deja de haber, o cualquiera de esas cosas en ambientes fluctuantes, de pronto tener heterogeneidad es bueno, potencialmente es bueno. Pero eso dependería de la correlación temporal del ingrediente, ese tipo de cosas, ¿no? Pues el músculo. Existirían condiciones ambientales por las cuales presentar diversidad es óptimo, ¿no? Podría ser óptimo. Y y ya, gracias. Es un mecanismo de herencia lamarckiana. Ah, que sí. Totalmente. No lo digas muy bien. Bueno, No se oye esta violencia. Quería marcar con al menos dos proteínas al mismo tiempo, pero eso de que aumenta la probabilidad de mutación con el número de plásmidos de un tipo, ¿no? Como que depende mucho de cuántos plásmidos de otros tipos haya que fueran de alguna manera como para los que fuera fácil ver que hay un patrón de expresión, ¿no? De los genes, porque hay de dos sopas, o los otros realmente con las condiciones del ambiente no se están expresando y entonces sí, nada más juegan esto, o si juegan otros, pues depende de cuántos sean los otros para que de veras aumente la probabilidad de mutación, ¿no? Entonces, De hecho, la yo creo pregunta que no es la probabilidad de mutación lo que está aumentando, sino la muestra. Sí, pero esa tamaño muestra de la de una muestra más grande, la probabilidad de que ocurra una mutación sigue siendo la misma. Esa pero es en esos por plásmidos locus, sí, ¿no? O sea, pero si quieres más copias, aumenta la tamaño de la muestra. Sí, en realidad esto es un argumento exclusivamente matemático, porque biológicamente o experimentalmente tratar de identificar
cuantificar eventos o mutaciones o probabilidades de mutación es muy difícil, porque la única manera de medirlo es mides mutaciones solamente a través de selección, después de selección, ¿no? Entonces esos son esos experimentos clásicos de estos como físicos que nos van a hacer esto, ¿no? O de las propiedades, ¿no? De la cromatina. Saber en qué momento apareció, ¿no? No sabes si el mutante que estás observando es en serio un mutante o es uno de sus hijas, ¿no? Oye, y con respecto a este rollo de que no siempre fue en aumento la cantidad de proteína verde, sino ya al final cuando iba perdiendo, bajó. O sea, la interpretación directa de eso es que había menos, suponiendo que no hay un rollo de artefacto óptico, ¿no? Que esa es la solución más particular. Ajá, que puede ser que porque la normalización no haya estado buena, ¿no? Alguien prendió la luz. Exacto. Pero vamos a suponer que no. La primera interpretación debería de ser que había menos copias del plásmido. Sí. O hubo una disminución en las copias del plásmido Sí. marcado hacia el Eso final. es a nivel de proteína, ¿no? Si podrías tener el mismo número de copias del plásmido, pero ya no estás expresando menos. Ah, O sea, estás si dejas, expresando menos, sí, perdón. si dejas de producir estas proteínas, o sea, ves las que estaban antes, pero se empiezan a degradar. Ajá. Entonces, no, pero como no tienes esta producción, bueno, ya dejas de producirlas, entonces dejas de tener la interés. Entonces es a nivel de revolución de transcripción. Yo creo que sí es post-transcripción, pero no lo sé. Ah. Bueno, en realidad, bueno, por eso lo puse aquí porque está bonito, pero no hemos... Bueno, en eso está trabajando Charlie, pero la idea era tratar de demostrar que podemos utilizar fluorescencia como proxy de número de copias. Eso quizás no lo vamos a poder hacer, pero lo que sí vamos a poder hacer es utilizar fluorescencia como proxy de nivel de resistencia, y eso es la señal de lo que está pasando. O sea, a nivel, al menos post-transcripcional, tener muchas proteínas fluorescentes sí se correlaciona con tener una concentración alta de la enzima degradadora. Que eso viene de tener muchas copias de plasma, eso quién sabe. ¿No les da un poco de temor de que como que deje de expresar la proteína? Deje de traducir, o sea, de producir la proteína. O sea, y que entonces simplemente, porque tal vez sea costoso también, ¿no? Andar produciendo. Sí. Bueno, hay controles que uno puede hacer en ese sentido. Pues, por ejemplo, repites este experimento en verde y en rojo y luego haces luego al revés en rojo y en verde. Para saber si es como propio de la proteína en sí, cosas de este. En realidad la proteína la expresas hasta el final, porque esa tiene el plásmido tiene un promotor, bueno, un inductor, arabinosa, que entonces todo el experimento lo realizas en condiciones de... tiene su propio represor, la proteína fluorescente, entonces no están brillando hasta que quieras medir y en ese momento le das a la arabinosa y empiezas a expresar. Por ejemplo, totalitas. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es, si utilizas estas máquinas sorters, se llama, que agarren esa fluorescencia para dividir en distintas subpoblaciones, ¿no? Entonces te quedas con las muy brillantes y las poco brillantes, y a esas subpoblaciones tratar de contarles a nivel de subpoblaciones cuántas copias de plasma tienen, ¿no? Pero anda 3 o 4 beams, ¿no? No lo puedes hacer, o sea, contar el número de copias a nivel de plasma es a nivel de células celulares. Espera, ¿cómo haces esa cuenta entonces? ¿Cómo se hace? ¿En general? ¿Cómo trabaja un sorter? Sí. ¿Al sorter? O sea, tienes una distribución de fluorescencias, Sí. divides a tu población, pero luego ¿qué es lo que es el sorter? Después el sorter ya solamente te lo El sorter divide. es sorter. ¿Cómo funciona el sorter? Con magia. Ah, bueno, pero... Obvio. Va pasando brillantes. Son un umbral, ¿no? Pero el asunto es que después, ¿cómo cuentas las Después ya que Jugar tienes bien poblaciones, lejos. entonces utilizas tus PCR para contar, decir cuántas, como qué tanto tienes. Pero a nivel de su población. Es decir, como en la subpoblación brillante y en la subpoblación poco brillante, ¿cuántos tienes En promedio eran tantos. Sí. Ajá. Bueno, ya hablando, o sea, de otras cuestiones, yo creo que es importante como que darnos cuenta que toda esta pregunta de ¿para qué sirven los plásmidos? Se basa en una suposición adaptacionista, ¿no? O sea, porque cuando Dobzhansky dijo, toda la biología es a la luz de la evolución, pues eso era muy adaptacionista justo porque él es de la síntesis moderna. Pero la evolución en sí tiene muchas cosas que también son exaptacionistas, o sea, cosas que no necesariamente sirven para la supervivencia de una cosa, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece muy buen enfoque y muy buen modelo, pero también hay que estar abiertos a la posibilidad de que, bueno, a lo mejor ahora ya sirven para algo, ¿no? Pero a lo mejor en su inicio no, Sí, o sea, no tenían una función. En términos nada. generales, quizás es muy arrogante la palabra en esos términos, pero en este caso, sin un sistema experimental in vitro,
es muy claro que si no tienes el plásmido, bueno, hay condiciones en las cuales te va mejor tener el plásmido y condiciones en las cuales no te va bien tener el plásmido. Y eso se puede cuantificar, ¿no? Entonces, en ese caso, sí la dinámica de plásmidos, la dinámica de plásmidos la puedes correlacionar con las presiones selectivas, ¿no? Entonces, sí, el por qué persiste al final o por qué no, sí es una pregunta que puedes plantear en términos completamente evolutivos. Claro, porque una pregunta es ¿por qué actualmente, por ejemplo, en un experimento, en no sé, unos cuantos días sobreviven? Pero otra pregunta ya sería históricamente, en la evolución, ¿por qué están ahí, no? O sea, ¿por qué persisten? Está muy Esa interesante. es una pregunta muy difícil, nadie verdaderamente sabe. Además, yo no creo que sea una la respuesta. Los plásmidos tienen un montón de funciones distintas. Y pueden haber surgido muchas veces. Ajá, exacto. Sí, fui a Marca, Oaxaca, y le presenté, y Sara Otto, una de las asistentes, me dijo, pues qué tal que lo que pasa es que no, le digo, es que hay unos genes que no tienen, hay unos plásmidos que no tienen genes porque existen en esta edición, o sea, cuál es su función. Me dijo, ¿qué tal que los acaban de perder? Y dije, bueno, pues saben. Pero no. O sea, era demasiado obvia para ser cierto, ¿no? Pero igual sí. ¿Se sabe de algún caso en que el plásmido tenga una función reguladora? Muchos, y en algunos casos son cosas muy complicadas de la vida fundamental de la célula que están asociadas a plasmidos. Por ejemplo, en el centro de un trabajo, la mayor parte de la gente se dedica a estudiar esta interacción entre el frijol, la planta del frijol y el rizobio, ¿no? De fijación de nitrógeno, ¿no? Y bueno, yo hasta hasta ese punto, pero ahora que he estado conviviendo con ellos, en realidad la interacción es tripartita, porque toda la maquinaria de fijación de nitrógeno está en un plásmido. Entonces hay como una interacción entre plásmido, bacteria y planta. Complicadísima, ¿no? Nadie sabe, nadie lo entiende. Wow. Muy bueno. Entonces, ¿por qué sería óptimo para una bacteria que tenga que realizar una función tan fundamental no tener esos genes en su cromosoma? Tal vez no es tanto una cuestión de que sea el óptimo, sino, no sé. ¿Quién sabe? No sé. Ya se puso filosófico esto. Comentaste algo sobre la identificabilidad de los parámetros. Ah, ya. ¿Sí? ¿Cuál era el problema ahí? El problema fue que el revisor del artículo dijo, ¿cómo sabes que puedes identificar los parámetros? ¿No? Y entonces dije, pues bueno, ya. Aquí está llegando. Y de pronto te das cuenta que sí hay un problema de identificabilidad. O sea, que puedes, en un modelo tan sencillo de esos con una interacción de Michaelis-Menten, y es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, porque no lo conoce por la gente que lo conoce. Pero esencialmente tienes estos dos parámetros, no lo voy a revisar, pero tienes algo así como GDS, que es una cosa como C por Vmax, por S entre KM. Entonces, pues esencialmente tienes un sistema de este estilo, y lo que puedes hacer es, si una fórmula es S constante, le llama la tasa, half saturation constant, y esta es la tasa de producción máxima, ¿no? Esta es la de conversión de recursos. Bueno, si tú tratas de parametrizar e identificar estos, no puedes identificar estos dos parámetros por separado. Esencialmente puedes fijar uno de estos y tienes un chorro de valores del otro. Bueno, es cierto, fijas uno y tienes un chorro de valores del otro. Pero esencialmente, si uno obtuviera las distribuciones, serían autocorrelacionadas. Entonces, pues era un problema que ya se conocía. Pues la solución, pues no hay solución. La solución esencialmente es que la colaboración de la gente que está tratando de utilizar estas cosas para caracterizar metabólicamente las cepas, ¿no? Y eso pasa como en los 70s, ¿no? Gente que está con ingeniería que quiere en serio aumentar esto, que está tratando de hacer modelos en esa dirección. A nosotros en realidad eso nos vale gorro, porque no queremos en serio caracterizar las cepas, lo único que queremos hacer es caracterizar fenotípicamente, ¿no? Sí. Es decir, como bueno, podemos estimar y podemos estimar una proporción de los dos. Y eso es suficiente para tener distintos fenotipos y así todo lo demás. Pero no podemos decir acerca de que la célula tiene una tasa de saturación así. Bueno, sí puedes cuando tienes la muestra, ¿no? O sea, y todo está restringido a tu muestra. ¿Te atreves a decir eso? Ajá. Si pudieras determinarlo, uno de esos procesos.